Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Ustedes ya lo ven ahí en pantalla, estuvo exacto a la hora, muy puntual, se agradece. Estamos con Renato Garín, Renato Fabricio Garín González, abogado, ex diputado, también ex constituyente, escritor, profesor sin aula hoy, producto, quizás ahí también nos va a explicar. Es bueno a veces ir recordando las historias no desaparecen, eh, porque uno no las vuelva a preguntar y están en primera plana, pero la historia de por qué está sin aula me parece tremendamente interesante, producto de un libro que escribió titulado El patio del poder, editorial Planeta, y además un conocedor, porque era parte de ello, del Frente Amplio, hoy un partido político que todavía nos causa muchas dudas acerca de sus principios, acerca de sus ideas políticas, y también una persona que conoce bastante bien a el presidente Gabriel Boric. Renato, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Bienvenido. Hola Nicole, muchas gracias por invitarme. Nos costó que estuviera, es una persona muy ocupada, yo lo veo en hartas entrevistas, y Renato además maneja un tema que me parece que es uno de los temas fundamentales que Chile debiera estar preocupado y que tiene que ver con la corrupción. Cuando los estados dejan de funcionar y, bueno, siempre se echa la culpa, la grasa del estado, etcétera. Pero hay un tema que viene tejiéndose hace muchos años, desde el inicio del Estado, pero hablemos desde el inicio de la democracia en el 90, con respecto a cómo se fueron tejiendo ciertas redes. El miércoles va a ser formalizado el abogado Hermosilla. Y aquí tenemos al autor de uno de los libros en que hace un entramado entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y las redes de poder. Y yo creo que Renato es una de las personas que mejor ha explicado las redes de poder en Chile. Son redes que no salen en la prensa. Uno siempre se va ahí a los casos más emblemáticos, pero hay muchas redes de poder funcionando en Chile y eso hace, a mí me parece, que también nos mantenga en una situación estancada en nuestro país. Renato, te voy a saludar, te voy a dejar todo el tiempo, solo permíteme recordarle a nuestros auditores Patreon, la manera de poder financiarnos con la ayuda de ustedes. Llamen a más personas, ustedes mismos me escriben que les comentan acerca de la entrevista. Bueno, convenzan a las personas, entusiasmenlas para que entren en la plataforma Patreon para poder seguir funcionando como programa, ya este equipo que acá me acompaña. Nicole Periodista Chile, @gmail.com, allí nos comunicamos entre todos, lo más ya de 30.000 personas, 40.000 personas que tenemos de una manera bastante constante en la entrevista de Nicole Rodríguez. Y comienzo con uno de mis auspiciadores, Urantiacos, esta empresa que te desarrolla software a medida. Urantiacos es un aliado donde no hay que tener miedo a poder entregar la información, ni que he escuchado algunas personas, algunas empresas que me escriben, me dejaron la tendalada, le pasé información, me tenía que desarrollar un software y al final me dejaron peor. Urantiacos es tu aliado y un aliado responsable y además un aliado que lleva mucho tiempo en el mercado, principalmente con instituciones educativas. Ellos, si ustedes entran a la web de Urantiacos, van a ver que han trabajado con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, las principales universidades de este país. No solamente desarrollan software a medida, que hoy en día es muy importante. Usted necesita cierta información y no la de la empresa del lado. También tienen diseño y desarrollo web, están certificados en la plataforma Moodle, hacen hosting, además de estrategia digital y lo que usted necesite con respecto a lo que implique todo el área digital de la empresa. Urantiacos es la solución y le va a producir un alivio. Hágalo. Salga de esa idea de lo hago el próximo año, no, mucho enredo. No, con Urantiacos no va a ocurrir. Y además le recuerdo Oxibiota, este producto fabuloso. Vienen unos sobres acá adentro y ¿qué es lo que hacen? Destruyen de raíz los malos olores porque
En la solución que trae oxibiota mezclada con agua, lo que hace es que mata las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se produce simplemente porque usted tenga la ventana abierta y venga del aire. Muchas veces ese mal olor está en una cocina o en un baño por la descomposición de la materia orgánica que produce las bacterias. Entonces, no hay que comprar spray ni velitas, hay que simplemente matar esas bacterias y oxibiota es un producto desarrollado en Estados Unidos con tecnología que es muy simple, es ecológico, usted no necesita ponerse guantes, lo manipula directamente diluyéndolo en un jarro con agua y va a eliminar ese gran problema que es tener mal olor a veces adentro de la casa, a veces en los alcantarillados, en los jardines y también en segundas viviendas que no están conectados a la alcantarilla. Nos vamos al tiro con Renato. Renato, escribiste este libro y al tiro hice un link, aunque el libro no habla directamente de Hermosilla, pero al tiro uno dice, bueno, producto del caso Hermosilla, aquí estamos ante algo mucho más grande que Factor, que es lo que están eh, investigando producto del caso audio. ¿Es Chile mucho más corrupto de lo que aparecemos en los rankings y de lo que en general se comenta? Hola Nicole, ¿cómo está? Bueno, Hermosilla yo creo que es la muestra de una sociedad en la élite chilena que funcionan ciertos códigos, especialmente los bufetes, que han estado en la sombra de la opinión pública durante 50, 60 años, porque el bufete ha sido muy poco estudiado. Eh, ha sido muy poco investigada la idea del informe en derecho, por ejemplo, las redes de los abogados litigantes, que a su vez son eh, jueces en la Suprema como abogados integrantes o en las Cortes de Apelaciones. Por ende, el bufete ha sido muy poco estudiado en su vínculo con la política porque es un proveedor de empleo en las élites. Muchos políticos en el siglo XX y actualmente mantienen estudios jurídicos y a través de ahí canalizan su capital social, sus clientes, los vínculos que hacen en la política. Por ende, yo creo que lo de Hermosilla es más sistémico, tiene que ver con una manera en la cual funciona el gran abogado, el gran bufete en Chile. Eso como primera capa. Después, en el plano universitario, los Hermosillas son de la Católica, pero buena parte de sus vínculos también operan hacia la Chile, que tiene que ver con abogados litigantes y sobre todo un mercado que, insisto, está muy poco estudiado porque a los periodistas les da terror meterse en eso y a los políticos no les conviene legislar sobre esto, que son los informes en derecho, que son papelitos que escriben los abogados y que cobran millonadas o lo que quieran realmente, sin ningún formato, nada. Hay un par de artículos ahí en el Código Orgánico de Tribunales respecto de lo que es un informe en derecho y nada más. Por ende, ahí hay un vector de corrupción débil, soft, eh, muy arraigado en los abogados y en los bufetes. Y en un tercer nivel, tiene que ver también con una cuestión personal de ellos, ¿no? Son tipos extremadamente hábiles, cuya habilidad, insisto, no es una inteligencia, sino que es una astucia, una habilidad que ellos tienen para hacerse de capital social, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. Tanto Juan Pablo como Lucho se dedicaron a conocer gente, ¿me entiendes? Y eso lo hace Lucho en el Partido Comunista en los 80. Lo hace Juan Pablo, por ejemplo, dándole trabajo a Fernando Paulsen, una cuestión insólita. ¿Qué hizo Fernando Paulsen en el bufete de Juan Pablo Hermosilla? Yo se lo he preguntado directamente y en vez de contestar como un caballero, que es lo que supuestamente es, un rugbyista y todo esto, ¿cierto? Educado en Texas y en Harvard, eligió insultarme delante de 2000 personas en un teatro de manera muy poco honesta de su parte, simplemente por interpelarlo públicamente respecto de cuál fue su rol como periodista en un bufete de abogados. Yo interpreto que era un lobista ante los medios de comunicación de los Hermosilla. Y esas redes llegan a tal nivel, por ejemplo, esto te puede interesar, que el hijo de Juan Pablo Hermosilla es militante del Frente Amplio, es uno de los fundadores de Revolución Democrática y es uno de los mejores amigos del Colegio de la Vida de Miguel Crispi Serrano. Y son también amigos con el hijo de Tironi, y por eso Tironi es asesor de Crispi en el segundo piso, porque Tironi es apoderado del San George y Crispi era alumno en el curso donde estaba Martín, creo que se llama el hijo, que es sociólogo, y después tiene sociología en la Católica.
Entonces, esto es un entramado que los propios Hermosilla tejieron, que lo supera a ello, por supuesto, que tiene que ver con colegios, con los patios de las universidades, con el Palacio de Tribunales, con el centro de Santiago, con periodistas como Fernando Paulsen. Por ende, una cuestión muy extensa que va más allá de los abogados. Pero te insisto en esto, el bufete jurídico es algo que se han negado a estudiar políticos y periodistas porque provee empleo y dinero de manera muy fácil. Claro, Renato, ahora va mucho más allá de Hermosilla porque hay otros que hacen la misma labor de Hermosilla y en la medida en que uno va preguntando más, a mí me surgen mucho más preguntas desde el punto de vista de por qué esto nunca nadie investiga, por qué esto nunca nadie le interesa ponerlo en primera plana, porque al final de cuentas, estas son las personas que empiezan a mover los hilos de las decisiones políticas también junto con la clase política, digamos, acá no existen los buenos y malos, esto es un entramado que le conviene a todos ellos. Y es una élite que hoy en día es bastante extendida, no me parece que sea una élite muy pequeña, quizás solo en la circunscripción de Zapallar, como a veces tú has mencionado, sino que a mí me parece que se ha ido extendiendo bastante más allá de Zapallar y al final eso produce que efectivamente estemos estancados de alguna manera u otra. Y yo no sé si tú compartes eso. Sí, lo que ocurre es que de algún modo las clases medias lograron penetrar los círculos elitarios del siglo XX, pero siguen siendo pequeños burguesías, siguen siendo los gerentes de, el abogado de, el asalariado de, ¿no? Claro, es una élite más amplia que las que eran en las haciendas, que Chile era 40 campos, ¿verdad? Exacto. Pero sigue siendo altamente endogámica, especialmente en los colegios. Los 9 colegios siguen siendo un factor preponderante más allá de donde tú estudies. Eh, yo siempre cuento que cuando yo volví de Oxford, a mí me preguntaban, me seguían preguntando a qué colegio fuiste, en vez de preguntarme qué hiciste en Oxford. Y Exacto. eso es muy curioso, ¿no? Y es muy propio de Chile, tal como el Ivy League en Estados Unidos. O sea, esto es más o menos similar, pasa que un país tan chico que esto se reproduce. La cuestión de Zapallar, en cambio, tiene que ver con el otro aspecto de esta elite, ¿no? Que es una elite superficial, banal, que no se concentra, ¿no? En su día a día no se concentran, o sea, hablar con una persona concentradamente, que se haya leído un libro de manera concentrada, hacerle clase a un grupo de personas que estén concentradas mientras tú estás hablando, es una cuestión cada vez más difícil, ¿no? Y entonces el ocio, ese espacio como esa bruma mental donde nada nos tiene realmente ocupado, es cada vez más preponderante en la élite, ¿no? Y eso ha entrado, el Frente Amplio y el Partido Comunista han entrado en ese juego de manera decidida, ¿no? Que son banales, son frívolos, son superficiales, ¿no? Y claro, eso ya no está solo en Zapallar, está en muchos lugares, ¿no? Porque la superficialidad ahora está en las pantallas, ¿te das cuenta? Entonces tiene que ver con un modo de vida, pero sigue siendo una pequeña burguesía respecto de los 8 grupos económicos y los 5 bancos más grandes, que son los que controlan el crédito y controlan, por ende, la producción económica en el país. ¿Qué tan extendido es la red que extendieron los Hermosillas, Renato? ¿Qué tan amplio es esto? Uno siempre dice esta es la punta del iceberg y uno sabe que sí, pero tú has investigado muchísimo acerca de la red de poder y del lobby. ¿Qué tan extendido es el caso Hermosilla? Bueno, hay un verso de Lope de Vega que dice, mi amor es un mar sin orillas. La red de estos tipos es un mar sin orillas. O sea, una red que va desde Fernando Paulsen hasta Sanhattan, al Partido Comunista de Telier Carmona y la Gladys, afuera en Washington, en Buenos Aires, estudios litigantes como Garriga en Madrid, que también los conocen, abogados jóvenes que le han vendido informes en derecho durante décadas. O sea, estamos hablando de una máquina de producir sentencias, FASCA, casos favorables, digamos, opinión pública. No te olvides que Hermosilla es compadre de Chadwick, Chadwick es primo de Piñera, Hermosilla pagando informe a través de Sauer para que Sauer le pagara el informe en derecho a favor de Chadwick y después el favor de Piñera. O sea, es realmente una red de personas que han trabajado juntas y que esos trabajos juntos alguien tiene que engranarlo, alguien tiene que engrasarlo. Yo creo que la parte más notable de todo esto es que en el audio él cuenta que él era el coordinador de inteligencia e información del Partido Comunista en los 80, que Exacto. después el Partido Comunista dice que es Digo que mentira, no. ¿no? Que eso es,
que eso es novelesco realmente, o sea, Claro. es para sentarse a pensar esto, las dobles y triples verdades de esto, ¿no? Pero eso es muy interesante, a ellos lo que les interesa es el manejo de información, por eso Paulsen. ¿Te das cuenta? O sea, les interesa el chisme permanente, la información permanente, ¿comprendes? Porque en esa información van hostigando, te van chantajeando, ¿verdad? Y te van presionando a través de la opinión pública. Claro, yo te preguntaba acerca de estas lobbies y de estas redes de poder, porque siempre te voy a compartir algo, siempre me llamó la atención cuando estudié periodismo y después entré a los medios, hace muchos años atrás, que se daba como algo por sentado y algo válido, el decir, oye, hay una inauguración de tal cosa, es que esa inauguración la organizó el Estudio Velasco, es que esta inauguración la organizó Imaginación o Tironi y asociados. Y uno escuchaba, yo trabajé en varios canales en radio, y uno escuchaba esto como algo muy normal. Y yo siempre preguntaba, bueno, ¿y es normal que estas oficinas estén tan entrelazadas con el mundo político, que hagan lobby de las empresas que quieren después las concesiones eléctricas, por dar un ejemplo, hay muchas más, y que además estén metidas en la elaboración de proyectos y que el mundo político a la vez se deje arrastrar por estas empresas que eran todos parte en esa época, venían de la concertación, y se daba por sentado y nadie hizo las preguntas que había que hacer. Y a mí me parecía muy curioso, eso quedó siempre así. Yo trabajé en un programa de investigación que no quisieron hacer el tema. Me pregunto es por qué, Renato. Yo creo que tú lo has estudiado bien para explicármelo a mí después de muchos años, por qué no se quiso nunca investigar, porque nunca se habla de esto. Bueno, yo cuento esta historia en el libro El Lobby Feroz, que es del año 2016, tiene varias ediciones, está por Catalonia. Eh, Ese libro relata más o menos lo que tú estás contando, ¿no? Esta acumulación, insisto, de capital social, que es el concepto clave, ¿no? A partir del año 60, 70, esta manera moderna de vivir que tiene Occidente, porque esto está no solo en Chile, en muchas partes, empieza a generar este capital de a quién tú conoces, porque comienza a ser muy importante tener una red ya no de pitutos, sino de contactos, ¿no? Gente a la cual tú puedes recurrir en cualquier ámbito y en cualquier lugar, ¿no? Y eso es siempre un potencial, porque el pituto es algo concreto, la red de contacto, en cambio, es una cuestión más sofisticada, más como elaborada, ¿cierto? Entonces, a medida que avanza la transición, estas oficinas que tú señalas se van volviendo preponderantes en la relación entre los dirigentes políticos y las clases empresariales, ¿no? Porque era todo novedoso, pues, si antes te entendías con el círculo civil de Pinochet, ahora pasas a entenderte con 120 diputados en ese momento, ¿cierto? Treinta y tantos senadores, ministros que habían sido socialistas, realistas, ¿verdad? O sea, Enrique Correa sentado, ¿verdad? En la CGGO, era un contexto difícil, ¿no? Entonces, este negocio surge, y esto es bien interesante porque yo creo que es lo que viene para los compañeros del Frente Amplio ahora, que es el negocio de relacionar a las nuevas élites políticas con las viejas élites empresariales. Sentar a Bernardo Mate o a Bernardo Larraín Mate con un MAPU o con un RD, por ejemplo, ¿no? Y eso es un circuito, ¿verdad?, que es periodístico, que es político, que es fáctico, que es comunicacional. Hay oficinas que se leen estos manuales de comunicación, de marketing, de management, ¿cierto? Que ahora están muy popularizados porque tú los bajas en PDF y hay 150 versiones, ¿verdad? Pero antes era un conocimiento muy específico. Eh, y salen del Estado. Esto es súper importante. Las cuatro oficinas de lobby más importantes salen del Estado en los 90, que es, por supuesto, Imaginación con Enrique Correa, ministro CGGov de Elwin, Tironi y Asociados, Tironi el SECOM, ¿cierto?, de Correa, Cristina Vitar, que se va a Gilan Knowlton al principio a llevar los contactos que ella hace con Chile y el Asia Pacífico, que es donde la colocan en el gobierno de Frey, y por supuesto las hermanas Velasco, que son las hijas de Belisario, que Marilú es muy famosa y de hecho es la ex mujer de Fernando Paulsen. O sea, si esto es una cuestión insólita, o sea, si Fernando Paulsen debe una explicación de verdad, y esto es insólito que nadie se la pida. Y yo creo que por eso actúa como actúa en Tolerancia Cero, que ahora no le hace una pregunta difícil a nadie, porque cualquier político más o menos encachado le va a decir, bueno, ¿y tú, Paulsen, metido en las oficinas de Lobo y metido en los estudios jurídicos? Retomo. Las Velasco, Tironi
Correa y crecientemente Cristina Vitar en los 90 arman una cultura de cómo hacer comunicación y lobby y se vuelven hegemónicas. Después, la mujer de Bernardo Mate inventa esto de Nexos, ¿cierto? Pero Nexos atiende preponderantemente al grupo Mate, por ende es un family office de una ramificación del family office más grande, por ende no compite en este mismo segmento, y ella tampoco una lobista, una señora multimillonaria, por ende es más para entretenerse esa cuestión, ¿verdad? Y en ese negocio aparecen los estudios jurídicos. Porque los estudios jurídicos de estos muchachos como Andrés Hanna, como Rodrigo Hinspeter y compañía, que empiezan a ir a hacer máster afuera, a Harvard, a Chicago y todas estas cuestiones, empiezan a darse cuenta que en Chicago, que en Nueva York, los lobistas y los abogados son una y la misma cosa. Y que por ende pueden facturar acá por más versiones de lo que hace el mero litigante del centro de Santiago. Por ende, el abogado de Sanhattan es más un lobista a la moderna que un abogado antiguo del centro de Santiago. Esto es bien importante entenderlo. Claro, son todos abogados, todos tienen el mismo cartoncito, pero lo que hacen es bien distinto. Y eso que tú estás nombrando, este invento de estos muchachos, este elite comunicacional chilena, necesitaba, por supuesto, un brazo en los medios de comunicación permanente. Y por eso hay un flujo todo el tiempo entre los editores más importantes de los medios de comunicación y estas oficinas de comunicaciones. Que los editores renuncian a sus pegas y se van a hacer lobistas, o grandes periodistas renuncian, como Ascanio Cavallo, por ejemplo, que está dedicado a trabajar con Tironi como socio, o por ejemplo Cadem, que es más parecido a una empresa de lobby que a una empresa de encuesta. Resulta que ahora su jefa de comunicación es María José Ochea. ¿Y quién es María José Ochea? La ex editora de La Tercera Domingo, ex editora de La Tercera PM, ex mujer de Lucas Sierra que aparece en el libro El Patio del Poder. Por ende, estamos hablando, te insisto, de grupos de personas bastante reducidas para la opinión pública, ¿verdad? Pero que a su vez, esto es bien interesante, acumulan un capital social que parece no tener orillas, porque cubren todo el espacio de lo fáctico. Entonces, que no te sorprenda que esto sigue ocurriendo. Y todos los fines de año, las hermanas Velasco con su Extend organizan una gran fiesta de fin de año y llegan los editores en los medios de comunicación, porque están buscando pega. ¿Te das cuenta? Porque los diarios se ganan muy poca plata, por ende hay que buscar pega para adelante, porque hay que pagar el colegio a los cabros chicos y toda la cuestión. Entonces, toda esa dinámica ha funcionado para que estas empresas despunten. Y hoy día las líderes, creo yo, son las hermanas Velasco, no Enrique Correa. Claro, ahora efectivamente van a buscar pega y además hay otro factor que te lo sumo, Renato. Muchas entrevistas, en la época en que yo estaba en el día a día, yo ya no estoy en el día a día, se producían y se hacían a través de estas agencias. Tú lo llamabas a la moneda para conseguir a tal ministro o incluso a veces a algunos parlamentarios, ¿ah? Sino que estas empresas te decían, yo te lo consigo. Y ahí estaba ese político X o ese ministro dándote una entrevista. Entonces, es algo muy irregular que lleva más de 30 años, mucho más de 30 años, pero en democracia, yo digo, cómo nadie hace las preguntas que corresponden y cómo nadie dice esto no, esto realmente es antiestético. Se ha dejado como una verdad que así funciona nomás, pero no, a mí no me parece. Aprovecho de compartir nomás contigo, porque al final esto termina en corrupción. Esto no es solamente esa explicación que tú me estás dando porque tú la conoces muy bien, sino que al final el resultado de todo lo que tú me explicas es corrupción, o no siempre. Lo que pasa es que es distinto la noción delictual de corrupción a la noción moral de corrupción, ¿no? Y como las sociedades están tan debilitadas en el aspecto moral, uno parece como una monjita reclamando por estas cosas. A mí me Exacto. pasa un poco eso. Eh, pero esto está muy extendido porque, por ejemplo, yo conozco muy bien el caso de Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter es hijo por parte de madre de María Elena Echeverry, que es hija del profesor Echeverry, de Derecho Penal. María Elena Echeverry es la ex superintendenta de salud de Eduardo Frei Ruiz Tagle. María Elena Echeverry formó una empresa de lobby que se llamaba Grupo Echeverry, que luego se asoció con Nicole Keller, que es la hija de Keller, ¿ya? Esa empresa ahora se llama EK Consultores. EK Consultores tiene dentro de sus analistas de opinión pública y asuntos públicos, así le dicen al asunto sofisticadamente, a Antonia Atria, que es hija de Fernando Atria, que es la muchacha que organizó la fiesta de la piñata, entre paréntesis.
¿Y quién crees tú que le consigue toda la prensa que tiene Gonzalo Vinter en la opinión pública? ¿Quién crees tú que lo coloca en el diario financiero a cantar canciones y a decir que él era mal alumno porque era muy buena persona, que por eso él no estudiaba porque era muy buena persona? Esa es la explicación que da en el diario financiero. Y el diario financiero, que no vamos a decir que son los soviets, ¿verdad? Resulta que se presta para eso. ¿Por qué? Porque Inter recurre a esta red impersonal que está, ¿verdad?, impresa en la sociedad chilena, que es el capital social. Estos muchachos son muy hábiles en el capital social y eso viene del MAPU. El MAPU Enrique Correa, el MAPU Eugenio Tironi, están muy involucrados en esa manera de hacer política y ellos aprenden de eso. Por eso está Tironi metido en la moneda, ¿te das cuenta? Renato, ¿cómo es que el Frente Amplio entonces se pudo presentar como un grupo, en ese momento eran distintos partidos políticos, como un grupo fuera de esta elite de los 30 años? ¿Cómo es que lograron representar esa imagen siendo que venían de las mismas familias y de las mismas redes? Porque ningún periodista quiso hacer las preguntas necesarias, primero. Segundo, porque la concertación, nueva mayoría, estaba extremadamente desgastada. Tercero, porque la derecha promovió nuestras candidaturas de manera diagonal, tal como hizo con Marco Enrique en el 2009, para debilitar a Guillier y para debilitar a la exconcertación en el fondo. Ahora es muy claro. Eh, y por supuesto, porque hay vínculos en los diarios y en los medios de comunicación. O sea, cuando yo entro a RD, la polola de Giorgio Jackson era una de las periodistas políticas de la tercera, por ejemplo. O sea, esto es una cuestión que da vuelta en círculo, porque tiene que ver mucho con los patios de la universidad. Yo por eso le pongo el patio del poder al libro, porque esta generación va al patio de la universidad, van al pasto de San Joaquín, van al pasto de Gómez Milla, van al pasto allá de Antumapu, van al patio de Pío Nono, van al patio de Casa Central de la Católica. El aula dejó de ser un lugar simbólicamente importante. Y por eso es que ya no hay doctrina, nadie sabe qué creen, los liberales son socialistas, los socialistas son liberales, ¿verdad? Los conservadores. Es un revoltijo tan grande porque ya no hay espacio político social, sino que hay una socialización del capital. Y están haciendo negocio en el fondo. De eso mismo quiero hablar y vamos a tratar de hacerlo en paralelo con este libro, El Patio del Poder, que me parece que es una especie de continuación de El Lobby Feroz, Renato, o no lo ves como continuación. Puede ser visto así. Lo que pasa es que una de las críticas que me hacían muchos lectores del libro El Lobo Feroz es que yo no me metía en el mundillo de los abogados como deberían lo hecho. Ah, Y mi ya. explicación era que tenía que hacer un libro, po, porque es aparte el asunto y tiene toda una historia. De hecho, cubro solo una parte de la historia porque no está la católica metida, no me meto con los bufetes grandes en ese libro al menos. Entonces, es todavía una historia como local esa. Es como Peyonono con Santa María. Exacto. En el Patio del Poder, cuéntanos, porque yo sé que los has contado en otra entrevista, pero a mí me interesa siempre partir un poquito más de cero. La gente no recuerda o no te escuchó. Tú realizaste varios años, que entiendo 3 años de investigación para hacer el Patio del Poder, que te sentaste a escribirlo, y es una relación entre cómo surge esta generación, tu generación, que está hoy en el poder con un presidente en la moneda, cómo surge desde el patio de la Facultad de Derecho y cómo se van tejiendo esas redes. Me parece que explica en parte también varias cosas del Frente Amplio que uno no entendía y que no conocía, Renato. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Bueno, hay una frase de Borges que dice, no nos une el amor, sino el espanto. Y este libro nace del espanto, que es el espanto de ver cómo las mismas personas que estaban en el patio perdiendo el tiempo, mientras yo estaba en la biblioteca o acarreando libritos o yendo y viniendo de Melipilla, porque esa era mi vida de estudiante, Melipilla, Santiago, ahora están no solo en el poder, sino en la tele, en las empresas, en la vida diaria de los chilenos. Y esto va no solo de mis compañeros del Frente Amplio, sino también a Pancho Rego, por ejemplo, que estaba en el patio de la Facultad de Derecho durante 17 años. Es una parte que nadie le ha preguntado al polemista de Sin Filtros por qué si él es tan locuaz y habla tan rápido, le costaba tanto el asunto de titularse, por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, Pancho Rego, Gonzalo Vinter, Moncho Sepúlveda, que es el abogado de Jadwe, Bárbara Sepúlveda, que era compañera de curso mío, Gabriel Boric, obviamente, que es compañero de curso mío, Javier Velasco, el embajador en España. En fin, te puedo hacer una lista de 50 o 60 personas, Jimena Fuentes, Fan Claveren, Carola Toá, Pato Fernández, en fin, es una lista de próceres realmente interminable.
Entonces a mí me llamaba mucho la atención que un solo lugar concentrara tantos jueces, tanto capital social en tan pocas personas. O sea, eso era una cuestión extraña. Entonces ameritaba una investigación más larga de cómo empezó esto, ¿no? Y la hipótesis del libro es que esto empieza con el edificio propio, que hay una señal que el alessandrismo hace el año 37-38, muy clara a la opinión pública chilena de que los abogados tenían su propia facultad y que era un lugar visible para todo y que era un panteón, digamos, una cuestión grande, importante, y que aquí se enseña el derecho. Porque el mensaje era, aquí se enseña la Constitución de Alessandri, que era la del 25, que en realidad entró en vigor el 32. Y resulta que el decano era nada menos que el hijo del presidente. O sea, el presidente era Arturo Alessandri Palma y el decano era Arturo Alessandri Rodríguez, que hasta el día de hoy es el principal civilista de la historia de Chile, junto con Luis Claro Solar. Y a mí me toca familiarmente eso porque mi abuela era ayudante en Derecho Civil de Arturo Alessandri Rodríguez, del decano. Entonces, si yo no escribía la historia, no iba a estar tranquilo con la memoria familiar tampoco. Entonces, a partir de esa investigación del alessandrismo en la facultad, me doy cuenta que el radicalismo logra desbancar a Alessandri justo cuando venía el proyecto con Ross, y entonces Aguirre, que es un abogado de la Chile, es un profesor del pedagógico y es un abogado de la Chile, Juan Antonio Ríos, que es abogado, Gonzalo Villegas, que es abogado, el radicalismo ocupa la facultad como bolsa de empleo para llevar gente al gobierno. Y va ocurriendo que se llena de radicales, abogados, masones, bomberos, el Estado, porque salen de la facultad de Derecho. Incluso las mujeres que más se destacan, como la abuela de Marco Enrique Ominami, eh, o sea, la Froden, eh, son radicales. Y una vez que cae el radicalismo, esta élite revolucionaria tienen dos polos, el freísmo y la patria joven en la católica, y los juristas socialistas de la Chile, como Novoa Monreal. Y Novoa Monreal está en la oreja de Allende en las expropiaciones del cobre y otros asuntos. Entonces es una cuestión que empieza a dar vueltas sobre la misma facultad. Luego hay un golpe de Estado y quien da golpe de Estado es un exalumno de la Facultad de Derecho, Augusto Pinochet, generación 55, que estudió un año de Derecho antes de irse a Quito y a Guayaquil, ¿no? Que es donde hace la misión militar. Y después viene la concertación, y la concertación instala de presidente a un profesor del claustro de la Facultad de Derecho, que es don Patricio Elwin, y llena, igual que los radicales, llena el Estado de abogados de la Chile. ¿Y quiénes son esos abogados de la Chile? Ricardo Lago, Enrique Kraus, Silva Sima, y una lista larga, ¿no? De personas que se vuelven muy influyentes. La mayoría de los ministros de Justicia, los ministros de Interior son abogados de la Chile o de la Católica, que empieza a entrar con fuerza en la élite, ¿verdad? Pero entonces, sí, si yo no contaba esa historia larga, te das cuenta, no se entiende por qué el 2004 estos muchachos bochincheros, ¿cierto? Y buenos para la chuchoca, agarran tanta fuerza. Es porque el lugar germina cualquier movimiento vanguardia. Pero Entonces, alguien los obviamente los apoyó. Boric, Es el por lugar, supuesto, pero alguien los ayudó y los empujó. Ahí yo creo que hay una masa de abogados que tenían una intención de elevar al Frente Amplio, estos personajes del Frente Amplio y estos políticos, y darles una plataforma, Renato. exactamente. Entonces la pregunta del libro es, ¿quién educó a esta Exacto. generación? O sea, ¿quién educó a Gabriel Boric? ¿Quién educó a Bárbara Sepúlveda? ¿Quién me educó a mí? ¿Cierto? Y ver críticamente entonces, ¿qué es esa educación que recibimos? Y esa educación que recibimos fueron activistas jurídicos como Pablo Ruiz Tagle, como Fernando Atria, como los Bascuñán, como Juan Pablo Mañalich, como Nicole Neme, que han usado la facultad para generar redes, dinero, cargo en el Estado. Entonces se entiende mucho mejor por qué la generación que yo encarno, que encarna el presidente, tiene esta fascinación por ocupar carguito y sentarse en poltrona, porque vieron a sus profesores hacer lo mismo. Y cuando se pregunta por qué esta generación es tan buena para darse volteretas conceptuales y todo eso, es porque vieron a sus profesores hacerlo y les fue bien haciéndolo. Y como hay que hacer algo para que te vaya bien,
darse voltereta en lo que hay que hacer. Déjame hacerte una pregunta bien coloquial, Renato. Hay varios que tú has nombrado, Gonzalo Vinter, entiendo que Pardo también, tú me corriges si no, el Sí, ministro Pardo de de generación Educación. 2002. Sí, Sí, y Diego Pardo es hijo de Beatriz Lorenzo, que es profesora de antropología jurídica del derecho en la Chile. Es hijo de una profesora de la facultad. él, el propio Boric, que no se ha titulado, y varios otros, y cuando uno los escucha hablar, uno dice, y esto más allá si uno comparte algunas ideas políticas o no, estas personas, uno dice, no pueden haberse titulado en la universidad, porque muchas veces cometen errores que son de ignorancia básica. ¿Cómo es que pasaron muchos de ellos en la universidad y hoy pueden presentar títulos, y no solamente títulos, sino que además posgrado en el extranjero? Y de verdad hay cosas, hay veces que yo me sorprendo, y una persona que pasó en la universidad no puede hablar así de partida. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Se titularon porque los profesores los dejaron pasar? O hay algo de tratar de hablar así fácil para conquistar electorado? Explícame tú algo que yo tampoco entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo, pero esto tampoco. En principio yo creo que esto es transversal. O sea, desde la UDI o republicano hasta el Partido Comunista es más o menos parecido el nivel. Porque al otro lado tampoco hay grandes intelectuales. Estoy de acuerdo. Eh, es además occidental, donde uno mira en las democracias occidentales, hay muchachitos, muchachitas, en buen chileno, hablando hueá, ya sea de ultraderecha o de ultraizquierda, pero hablando hueá. Las Ocasio-Cortez, el otro día en Turquía, o sea, lo que sea, hablando hueá, ¿cierto? Y en tercer lugar, la pregunta es, ¿quién educó a esta generación? ¿No? ¿Y qué es esa educación que les dieron? Y esa educación que tiene mi generación, de la cual yo he tratado de desprenderme, porque encuentro que hay que educarse en la casa en última hora, porque ya no hay donde educarse, esa es la verdad. Eh, es una instrucción, ¿comprenden? No es educación, porque no tienen cultura literaria, no tienen primer piso, por así decirlo. O sea, eso de la belle literatura, la educación sentimental de Flaubert, todas esas cosas, ¿verdad? Como de leer a los rusos, leer el realismo mágico, todo eso que se hacía antes en el colegio, ya no se hace, ni en el colegio ni en la universidad, porque es una generación de resúmenes. Esto es bien importante entenderlo. Es una generación completa de resúmenes. No solo los políticos, ¿ah? También los que se sacan buenas notas, porque ni siquiera los que tienen buenas notas aprenden. Esto es bien importante entenderlo. O sea, el sistema Sí, educacional chileno es tan malo que los que tienen buenas notas no saben nada. O sea, tú un muchacho que tiene un 7 en castellano le preguntas por Tolstoy, no sabe quién es Tolstoy. es verdad. Pero sí sabe, no sé, pues, el gerundio imperfecto y no sé qué, porque instrucción, te das cuenta, meter conceptos que no sirven de nada. Bueno, eso, que está en toda la sociedad, está radicalizado al extremo en la clase política joven, porque son los que están en el patio, ¿ya? Son los que no tienen tiempo, entre comillas, para estudiar, ¿ya? Y fundamentalmente son los que no se concentran. Esto es clave. Fíjate, por ejemplo, en los programas de debate, Nicole. No se concentran en lo que están discutiendo. Cuando uno ve Sin Filtro, Estado Nacional, Mesa Central, los políticos dan como círculo argumentativo, todos, ¿ah? Y como que saltan de tema en tema, de tema en tema, de tema en tema, de tema en tema, y listo, se acabó. Y eso fue el debate político. Es de un nivel paupérrimo. Tiene que ver con esto, con que son incapaces de concentrarse, son incapaces de leer un libro, leer un documento largo. Por eso las leyes quedan mal hechas en el Congreso, porque los políticos no leen lo que votan, Exacto. porque no se concentran, no se concentran. Y esta incapacidad de concentración, déficit atencional le dicen ahora a los médicos, pero es falta de concentración, la arrastran desde el colegio, pero la radicalizan en la universidad. Y entonces viven calentando la materia la última noche, ¿cierto? Antes de la prueba, y lo que calentaron la noche anterior se le olvida en la tarde y vuelven a reproducir el mismo sistema. Tú vas a Pionono, y en Pionono las clases están vacías, las aulas están vacías. Hay 10 alumnos en clase, porque están todos calentando la materia para la prueba que viene el otro ramo, están en el patio, o hay campaña de no sé qué, y hay que hacer no sé qué compañero.
bloques protegidos para que hagan debates de política, que siempre son cualquier cosa, en fin. Todo el sistema universitario está en torno a este activismo que disfraza la falta de lectura y que las bibliotecas están vacías. Con Gabriel Boric fueron muy laxos para que pasara los ramos, para que pasara a la universidad. Hay muchos mitos que hablaban que nunca iba a clases, que siempre estaba rondando en el patio, estaba en otra. Sí, eso. A ver, él no es una persona, digamos, de bajo coeficiente intelectual. Él no es tonto, ¿ya? O sea, esto es bien importante entenderlo. O sea, tonto no es. Lo que él hizo en su vida universitaria, creo yo, es el perfeccionamiento de esto que estamos hablando, ¿no? Que es una relación satelital con la institución educacional, hacerse conocido en el espacio de interacción social que es el patio y por sobre todo tener un colectivo de personas en su entorno de manera permanente. O sea, él nunca estuvo solo. De hecho, a él le da como espanto la soledad, ¿no? Y la gente que se queda sola en política a él le parece que está mal, que son jugosos, digamos, que hay que aislarlos, ¿no? Entonces, cuando uno entiende eso, uno se da cuenta que él siempre quiso hacer esto que hizo y que todo fue para esto, ¿te das cuenta? Probablemente desde el minuto uno. De hecho, en la campaña presidencial, yo tengo guardada, de hecho, en el computador, algo muy interesante, que es que él, si tú te fijas, hay un rasgo en Gabriel Boric infantil, pero extremadamente infantil. Uno a veces lo mira y es como un niño chico jugando a ser presidente. O sea, tiene gestos, tiene formas que son de un niño chico. Y de hecho, cuando más cómodo se le ve en sus actos públicos, es cuando lo rodean de niños chicos. ¿Tú te has dado cuenta de eso, no? Que es como que goza con la infancia, como que se conecta con algo muy profundo de él mismo, ¿no? Entonces, el Boric más interesante, creo yo, no es el de la universidad, es el Boric niño. Y en el Boric niño hay algo muy interesante, que es que hay una carta que él hace en segundo básico, que le hace a sus compañeros de curso, que le están pidiendo, él le pide a sus compañeros de curso que lo reelijan presidente del curso, en segundo básico. Y les dice en la carta, yo sé que fui un mal presidente el año pasado, pero les pido que me den otra oportunidad. Eso Está te escribiendo la permite historia que entender viene. exactamente, él va a ser Claro, candidato de nuevo y no va a hacer una carta a todo y va a decir, mira, yo sé que la cagué con algunas cosas, pero denme otra oportunidad. ahora sí. Entonces, hay algo infantil en él, que es lo que tiene medio embrujado una parte del país, ¿verdad? Que es como enamorarse de un cabro chico, a ver qué hizo el cabro chico ahora, ¿cierto? Y por otro lado, le genera tirria a otro sector del país. Entonces, está como dos y uno. Dos personas genera tirria y en una genera enamoramiento. Por ende, para el país, él es una figura muy compleja. Él Es tiene muy rasgos parecidos a Cristina Fernández, que yo creo yo. Es como nuestra Cristina Fernández. interesante eso. Yo creo que tiene parte de razón, Renato. Ahora déjame decirte que eso que tú estás hablando, esa dualidad del presidente, pero a la vez explicando cómo surge toda esta plataforma de poder en la Facultad de Derecho, uno entiende que nada en el Frente Amplio fue espontáneo. Tampoco que Gabriel Boric se encontró por un accidente de la naturaleza y terminó siendo presidente. Acá uno ve que hubo una preparación de muchísimos años con una generación que se le permitió, que se le construyó una plataforma y que fue empujada y apoyada al poder por estas personas con los que comenzamos el programa, que son estos abogados y este grupo que ya tenía redes de poder en el Estado. ¿Se puede ver así también? Lo que pasa es que eso es la política en Chile. O sea, yo estudié la historia del Partido Radical y como te digo, es bien parecida a esto. La historia del pipiolaje liberal en el 19 es bien parecida a esto en la universidad. Lastarria y los demás son ayudantes de Andrés Bello en la universidad, por ende, eh, así viene cortado el paño, digamos, de hace mucho tiempo. Ellos aprenden, la mía es una generación de mucha imitación. Esta es una generación que ve que algo le resulta a otra persona y todos hacen lo mismo.
¿Tú crees que es casualidad que tenemos tantos embarazos de repente en la clase política? ¿Joven? ¿A qué crees tú que se debe eso? ¿A un equilibrio hormonal, digamos, de todo el Ah, mundo? No. Es porque se empieza a correr la voz. Oye, a fulanito o a fulanita le recomendaron tener guagua. Pero tú sabes que así funciona esto. Oye, el asesor comunicacional recomienda tener guagua. Y así empieza. Y hay que tener guagua, hay que tener guagua, hay que tener guagua, hay que tener guagua. Entonces, vamos a ver a Carol Cariola de candidata senatorial en Valparaíso, porque ese es todo el plan de ella. Por eso por- Rementería el socialista, todo eso es para su estrategia de poder, ¿verdad? Todo puesto a eso, ¿te das cuenta? Lo enajenado que tiene que estar una persona para que todas sus relaciones humanas, la cama, el hijo, toda la cuestión, apunte a ser senadora por Valparaíso. Bueno, esa enajenación es premiada en la clase política. Oye, mira qué habilosa la Carol Cariola, justo se embarazó el año anterior a la campaña, va a tener harta prensa. ¿Te das cuenta? Entonces, al ser premiado por esta socialité, ¿qué hace el perro Pablo? Vuelve a repetir la conducta, po. Entonces Gonzalo Viste sale con guagua, Camila Vallejo sale con guagua, no me extrañaría que Jaime Bassi y Bárbara Sepúlveda salgan con guagua también, no me extrañaría que Chalper salga con otra guagua por el otro lado, Evelyn Matei va a salir con con nietos, ¿verdad? Y así. Ahora, mientras no tengamos a una precandidata presidencial con la guata embarazada, sería curioso, ¿no? Con el caso de Camila Vallejo. Ahí es más difícil de descifrar el embarazo. Ahora, Renato, ¿tiene principio el Frente Amplio? Tú me hablabas de de las volteretas del presidente y bueno, y él siempre responde y la gente del oficialismo responde diciendo que es parte de la madurez política y que es un político hábil que se acomoda a las necesidades. Pero por ahí otros dicen, no es un problema de volteretas y de madurez, sino que más bien una falta de convicción. O además puede ser también de manipulación de parte del Partido Comunista o de partidos del oficialismo. ¿Tiene principio el Frente Amplio o simplemente crecieron para estar en el poder y manejar el poder y quedarse en el poder? Yo creo que esa es la pregunta más difícil, ¿no? Porque habría que preguntarse antes, ¿hay principios en la política chilena? ¿Cuáles vendrían ¿Queda? siendo los principios? Claro, ¿cuáles vendrían siendo los principios de la UDI, por ejemplo? Es raro, es curioso. Eh, yo pienso que la vocación central que tienen son los cargos. O sea, son personas que gozan actualizando el LinkedIn y colocando cuál cargo están ocupando ahora y cuál cargo ocuparon antes y cuál cargo van a ocupar después, que es distinto al poder. Esto es bien importante entenderlo. Yo creo que los políticos chilenos no tienen poder. Un diputado chileno no tiene poder. Un ministro chileno tiene muy poco poder. Por eso se frustran. ¿Tú te has dado cuenta que son políticos frustrados de lado y lado? Y por eso luego lo que hacen es que, como se dan cuenta que el poder no está ahí, los más inteligentes, los más adaptativos, se preguntan, ¿dónde está el poder entonces? Y la respuesta, ¿cuál es? Los directorios de los grandes grupos económicos que controlan realmente el país. Y por eso uno ve que el directorio del grupo Luxic, Quiñenco, que ha pasado gente por ese entorno como Nicolás Aguirre, ¿cierto? Ahora está con los chinos, don René Cortázar, ahora está Lana von Baer, Rodrigo Ginspeter, el abogado de Luxic, en fin, te puedo hacer una lista larga. En el grupo Angelini es parecido, en el grupo Mate es parecido, no con la voracidad de Andrónico que le encanta comprar políticos, pero incluso tras fronteras, Paraguay y Perú involucrados. Pero los grupos económicos chilenos tienen gran habilidad para llevarse políticos hábiles a los directorios. Y entonces los políticos más inteligentes dicen, ah, el poder está en la plata. Ah, claro, hay que ser millonario. Y por eso se ponen corruptos. O sea, el caso más extremo que he visto de esto es Catalina Pérez. Catalina Pérez, Nicole, yo te digo, era una cabra buena. Era una cabra que estudió Derecho en Antofagasta, que venía de Suecia, que no entendía bien cómo funcionaba Chile, que yo la llevaba en mi auto después de la reunión y conversábamos, estaba un club de amigos, tenemos que parar esta hueá, como están viviendo todos juntos. Y a los 6 meses de ser diputada, la agarran unos comunicacionólogos, le hacen teñirse el pelo rojo, le compran abrigos fosforescentes y ella empieza a vivir con Giorgio Jackson.
no para hacer pareja, sino para hacer política en la casa, porque ella era pareja del abogado del partido, que le pagábamos todo el sueldo. Y Giorgio era pareja de Constanza Schoenhoff, que ahora es la candidata a alcaldesa de Las Condes, y esto es todo un revoltijo de personas. Y Catalina Pérez, Nicole, esta cabra buena, pálida, tímida, de repente se convierte en la jefa de un club de amigos que ganaban concursos públicos y licitaciones en Antofagasta a dedo, incluyendo a su expareja. O sea, si el poder corrompe, eso es un caso extremo, y está ahí ella sin ser desaforada. ¿Por qué ¿Te no das la cuenta? O sea, desaforan, Renato? ¿Crees tú? porque no tienen nada concreto para desaforarla. Sí, Y ella tomó, ella es una persona, te insisto, inteligente, astuta. Se hizo asesorar por Gonzalo Medina, gran litigante, muy conocedor de los fiscales, muy conocedor de los jueces, porque los grandes abogados, estos litigantes, hacen clases en la academia judicial, por ende le hacen clases a los jueces. Esto es lo que nadie dice. Entonces los conocen. Pues hablan todos así como entre compadrazgos, porque los claro. litigantes le hacen clases a los jueces en la academia judicial. Es insólito. ¿Entiendes? Entonces, claro, con Gonzalo Medina y con Imaginación Consultores, que a mí nadie me ha negado esto, que Imaginación Consultores asesora a Caterina Pérez en esto, ¿Y quién salió paga jugando. eso? ¿Y quién paga Ella, eso? po. Si eso es carísimo. Ella, po. ¿Y con Ella, qué po. plata la paga? ¿Con la plata que recibes de sueldo parlamentario? Y yo creo, o sea, yo creo que Catalina es una persona en este momento que se autosolventa, porque nadie va a correr el riesgo de hacerle una transferencia, de pagar un servicio a nombre de ella. Porque si tú te fijas, la soltaron. La Ahora, soltaron de verdad. O sea, nadie está defendiendo a Catalina Pérez en la opinión pública hace, ¿cuánto? 8 o 10 meses, está sola. claro, pero el presidente Boric la invitó a su última gira, creo que fue cuando fue a Paraguay, la invitó y lo subió al avión. Ahí le Sí, tendió una porque mano. lo que pasa, no, es que los periodistas chilenos de los diarios reportean siempre a medias, ¿no? Lo que pasa es que Boric tenía un problema y lo siguen teniendo de hecho ahora, que es que en Antofagasta Ricardo Díaz, ex RD, era de hecho de los más cercanos a mí en RD, es gobernador en Antofagasta Sí. y para ordenar la fila interna requerían a la Catalina apoyando a Ricardo. ¿Te das cuenta? O sea, que la Catalina no fuera a inventar un candidato por afuera para romper el pacto. Y igual se rompió el pacto porque Marcela Hernando, el Partido Radical, inscribió su candidatura y hoy día es la única candidata en la papeleta porque Ricardo Díaz está yendo a la apelación por mala inscripción. Entonces eso tiene que ver con el rollo electoral que tiene en Antofagasta, y quién se va a quedar con el cupo de Catalina, si Catalina va a ir a la reelección o no. ¿Te das cuenta? Porque si tú la sueltas a ella, se te cae el andamiaje político regional. Si es la diputada más votada a la izquierda. Renato, crees tú que ideó el tema fundación, el caso fundaciones? ¿Es una manera de poder financiar a fundaciones del Frente Amplio que viene desde antes, es un diseño antes, la cabeza es Giorgio Jackson? ¿De dónde viene esto? ¿O simplemente fue un grupo que se corrompió porque vio mucho dinero? Es una mezcla de factores. Esto viene desde el principio de Revolución Democrática, cuando Miguel Crispi, Sebastián de Polo y Nicolás Valenzuela Levi, que hoy día está en el metro, y de Polo el embajador en Brasil, acceden a ser parte de la Fundación Dialoga de Michelle Bachelet en 2012, cuando ella viene retornando a Chile. Ahí Revolución Democrática pone un pie en una fundación y por ende personas que son pagadas por una fundación hacen política con otra marca, ¿me entiendes? Eso ya partió mal. Luego dan un paso siguiente, temerario, del cual yo hice una carta pública en Revolución Democrática y me cayeron todos encima el 2016, porque el jefe de gabinete de Giorgio Jackson renuncia al Congreso y se va a hacer el gerente general, no sé, coordinador ejecutivo, algo así. Estos cabros, tú sabes que aman los cargos, por ende, coordinador intergaláctico de la Fundación Ciudadano Inteligente. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Sí, Y este muchacho, Rodrigo Echecopar, muy devoto de la Virgen María, camina a lo que andaba en un skate, las mujeres lo encuentran buen mozo, de hecho se le imputa a Camila Vallejo haber tenido un romance con él, en fin. Este muchacho Checopar empieza a funcionar en Ciudadano Inteligente como gran querellante del caso Platas Políticas y presenta querella a nombre de Ciudadano Inteligente contra políticos específicos, habiendo salido de ser jefe de gabinete de Giorgio Jackson. Y para completar el círculo,
se presenta a presidente de Revolución Democrática con el apoyo de Giorgio Jackson y renuncia a Ciudadano Inteligente 4 días antes de asumir de presidente de RD. Y para ya colocar la torta del asunto, se van a vivir juntos con Giorgio. Y Giorgio empieza a vivir con este muchacho, que era su jefe de gabinete, que había sido el director general intergaláctico de Ciudadano Inteligente, que ahora era el presidente de Revolución Democrática. O sea, así nace este mezcla de fundaciones. O sea, insólito. Y ya después van dando pasos siguientes porque empiezan a formar nuevas fundaciones, hasta que se les sale las manos. Po. ¿Y se les sale las manos cómo? Se hace la denuncia, yo hago la denuncia, de las platas que se autodonaban. ¿Te acuerdas de eso, no? Y toman la decisión de romper el chanchito y armar una fundación con esa plata. Y a esa fundación le ponen Rumbo Colectivo, que es la única que queda en pie. Sí. Y ahí se mete la gente de Jackson, se meten con Atria, y Atria también ama su fundación, que es la Casa Común. Atria también tiene una fundación. Y por ese lado, entonces, a través de Rumbo Colectivo, empiezan a hacer política hacia las fundaciones de la concertación. Catalina Pérez y su entorno, Antofagasta, muchachos más pobres, de Pedro Aguirre Cerda, sin vínculos con los abogados de la élite, dicen, hay que hacer fundaciones y asociarlo al partido. Y así nace Democracia Viva. Democracia Viva, Nicole, es una imitación de Rumbo Colectivo, que es la fundación grande que sigue en pie. ¿Y qué es lo que imitan? Una manera de hacer circular la plata entre la política y la fundación. Respecto del caso concreto, que es 2023, Real. 23-24, es un poco más complejo que eso, porque está Miguel Crispi en el cargo que él quería estar, ¿no? Que era repartir las plata en el Ministerio del Interior, en el cargo más importante de la repartición de plata, que es la repartición ministerial hacia las regiones, la famosa subdere, ¿no? Muy importante, yo no sé si tu audiencia sabe que la subdere maneja miles de millones de dólares. Y resulta que Miguel, que como te digo, no es muy habiloso, no es, en fin, yo no le he encontrado muchas virtudes a Miguel Crispi, la verdad, tenía un problema, que es que a finales del año 2023, 2022-2023, él había subejecutado su presupuesto. O sea, tenía mucha plata para ejecutar en la subdere y no la había gastado conforme al tiempo. ¿Entiendes? Entonces es como que tengas mucha agua acumulada y tienes un pituto de este porte. Te va a costar mucho rato sacar el agua, ¿me entiendes? Y como lo estaban criticando de todas partes por haber subejecutado el presupuesto y le querían quitar la subdere, que se la Claro. quitaron de hecho para dársela a Cataldo, ¿cierto? ¿Qué hizo Miguel Crispi? Empezó a presionar por todos lados para que ejecutaran. Y además firmó transferencias multimillonarias a los gobiernos regionales y las disfrazó de regionalismo para que ejecutaran ellos, ¿comprende? O sea, apúrense en gastar la plata porque se nos está acabando el tiempo. Y ese es el problema del Estado. Esto es muy curioso. Y en ese contexto, Crispi, apurado gastando plata desde la subdere, estos muchachos se dan cuenta que hay miles de millones repartiéndose en todo Chile y en Antofagasta hay centenares de millones repartiéndose y que basta formar una fundación o una empresa jurídica o una sociedad, eh, eh, una SPA, como se llama, ¿verdad? Y concursar a las licitaciones o a los concursos públicos donde se presentan estos proyectos. Porque los que los van a dar, los que van a concursar finalmente, son los mismos compañeros del partido que firman los documentos y que adjudican los concursos. Bueno, y Carlos Contreras y Daniel Andrade, que son más precarios, ¿cierto? Que estos otros muchachos, son más clase media, menos capital social, como se dice, son más flight, la hicieron mal, te das cuenta, y le hicieron toda la plata junta, ¿cierto? Y fue una cuestión grotesca. Pero tiene que ver con la subejecución presupuestaria de Miguel Crispi, la cultura de fundaciones de RD que armó Checopar y compañía, y por supuesto la gran ambición política de Catalina Pérez, que, insisto en esto, es la matriz que te explica todo. Sin la ambición política de Cata Pérez, este caso no existiría. Claro, el punto es que es un modelo al final de cuentas generalizado para sacar dinero del Estado, pero es difícil de probarlo. Yo veo que de acá no va a salir mucho más que Contreras y Andrade, y ahí está Catalina Pérez en su rol de parlamentaria, ¿no? No creo que se Claro, y si tú profundice miras, mucho más. si tú miras el caso de Ojeda, Ojeda el republicano,
que tiene el caso Desaforado, bastante el similar. único desaforado. Claro, porque él lo hizo o sea, él Muy hizo lo burdo. mismo. Sí. Armaron una cuestión para sacar la plata, ¿verdad? Pero esto fue extremo, digamos. O sea, los muchachos de RD le pueden hacer clase a Ojeda de cómo hacerlo, porque Ojeda hizo todo mal, al punto que tuvo que destruir el teléfono a la Argentina, digamos, para que no quedaran las pruebas de cómo hizo el chanchullo. Pero fíjate que tiene que ver esto con el Estado de Chile, porque el Estado de Chile gasta demasiado dinero en tan poco tiempo, ¿te das cuenta? Y entonces los pillos aparecen cuando hay mucho volumen de plata. Es demasiado el volumen de plata para tan pocas personas. Evidente. Renato, ¿quién dirige hoy el Frente Amplio? ¿Quién es el líder del Frente Amplio? Giorgio Jackson está Ga- en España, hay Gabriel un presidente Boric. de la República. ¿Quién? ¿Gabriel No, Boric? Gabriel Boric, sí. Y Gabriel Boric va a ser el candidato el 2029 y si no gana va a ser candidato el 2033 y el 2037 y el 2041 y el 2045 y el 2049 y así. Yo creo que Gabriel Boric es una persona con cierta adicción al poder. Llegado a esa conclusión. Y como le fue bien en eso, los demás lo imitan. Y, Y sus discursos, o sea, el más parecido que hemos visto en América Latina es Alan García. Alan García 3 no se parece en nada a Alan García 2 y Alan García 2 no se parece en nada a Alan García 1. Por ende, este muchacho tiene mucho desarrollo de personaje todavía. O sea, no ha sí, tenido la guagua todavía, o sea, se le va a queda sacar la mucho barba. todavía. Se va a sacar la barba. En esa línea, Renato, tú ya saliste de la primera línea, saliste del Frente Amplio, y principalmente ¿por qué? La verdad es porque no lo soporto, para ser bien sincero. O sea, la vida diaria, no solo con ellos, ¿ah? Ellos son los que yo estaba más cerca. Pero la vida diaria en la política es insoportable. O una persona que es razonable, digamos, y que quiere como hacer algo productivo en el día a día, es insólito. O sea, tú pierdes el tiempo realmente con los políticos. Hablando tonteras, ¿eh? Porque las cámaras te muestran gente hablando, ¿cierto? Uy, deben estar hablando del país. Están hablando puras tonteras, que solo le importan a ellos. Y quién va por acá, y quién va por allá, y quién me va a competir. Ya están en campaña electoral de nuevo, por ende, ¿qué se hace hoy día en el Congreso? Muy poco. No, la política es una cuestión laboralmente horrorosa, realmente. Hay que estar medio enajenado para estar adentro. Esa supuesta incomodidad que tiene el Frente Amplio o la coalición de gobierno con el Partido Comunista, ¿a ti te parece realmente que les incomoda el Partido Comunista o es bastante utilitario para el Frente Amplio estar al lado del Partido Comunista y presentarse como una izquierda más democrática o más moderada? A mí nunca me ha parecido que es tan incómodo, pero todo el mundo repite esto de la incomodidad con el Partido Comunista. ¿Qué mirada tienes tú, Renato? Bueno, esto tiene una historia universitaria, donde los colectivos que estos muchachos formaron, tanto en la Chile como en la Católica, competían contra los comunistas, eh, eran considerados izquierdistas anticomunistas. Eso es el movimiento autonomista, eso es izquierda autónoma, eso es el NAU en la Católica. O sea, gente de centro izquierda o izquierdista, pero que no son marxistas comunistas. Y que por ende algunos despistados pueden ir a apoyarlos, ¿te das cuenta? Eh, no son marxistas. Y eso es que anotarlo bien claro, digamos, porque yo veo a los contendientes que van de la parte de la derecha a la opinión pública, a Sin Filtro, a Estado Nacional, a Mesa Central, siguen creyendo que están discutiendo con marxistas leninistas. Y eso es un absurdo. Paulatinamente, el Partido Comunista también ha ido abandonando el marxismo. Esto es bien interesante, son comunistas, pero no son del todo marxistas. Eso se ve en su forma de vida, en el goce que tienen con el capitalismo. Esa vieja idea de los comunistas como sobrios, ¿cierto? Más bien grises, ahora lo reemplazamos por estos comunistas pop, ¿cierto? Vestidos con prendas caras en el Parque Arauco, ¿cierto? En Casa Costanera, en el diario de Sayé, ¿cierto? O sea, como muy neoliberal en su sentido de la imagen. Eh, por ende, esa alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista tiene que ver más con lo estético que en lo profundo en lo político. Porque el Frente Amplio, al no tener doctrina seria, no tener una comprensión doctrinaria del mundo, se asusta con estos marxistas doctrinarios, y estos marxistas doctrinarios quieren parecerse a estos chiquillos populares que supuestamente disfrazan el ímpetu revolucionario. Entonces, conceptualmente, el Frente Amplio no es marxista, porque Marx es muy difícil, hay que estudiar sobre una doctrina. Ellos no Hay que están para eso, ellos meterle. están para más.
ellos están para mandar, para el cargo, para partir plata. ¿Ya? Y la otra cuestión es fome. Y los comunistas se han visto forzados entonces a parecerse al Frente Amplio. Y eso es Carol Cariola, eso es Camila Vallejo en Revista Velvet, ¿verdad? Eso es una mimetización, ¿verdad? De hecho, yo soy parte de quienes nos opusimos tenazmente a una alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Si tú te acuerdas, nosotros fuimos contra Guille y Guille fue apoyado por el Partido Comunista. Así fue. Y yo me fui de RD justo cuando empezaron a aliarse con el Partido Comunista, porque iba a pasar esto, iba a pasar esta especie como de simbiosis, ¿no? Que ha ido ocurriendo. Entonces, hay un frente amplismo anticomunista desde las universidades, y hay unos comunistas que no soportan a estos pendejos ñuñoínos, pero se necesitan mutuamente. En Santiago, en Ñuñoa, en el gobierno arriba, ¿verdad? En el Congreso. Entonces, es un matrimonio por conveniencia. Pero efectivamente, y lo saben, por eso mismo digo que pueden tener algunos roces, pero esa Y lo incomodidad cuidan. constante y lo cuidan, y cuidan la relación. Dos cositas, Renato, antes de ir, no quiero preguntarte dos cosas de tu libro porque también se sigue vendiendo, pero antes les recuerdo sobre Master Cook, una concesión de casinos de alimentación para su empresa que le va a solucionar el tema de cómo alimentar correctamente a sus funcionarios o a sus empleados, independiente del tamaño de su empresa. Olvídese de estar llamando a esa van que viene con una colación o esos cheques o esos reembolsos por concepto de almuerzo. Usted contacte a Master Cook y pregúnteles de qué manera les puede solucionar el tema de la alimentación de sus empleados. Además, tiene dos características que ellos destacan, pero además destacan sus clientes, que es lo importante. Uno, la cocina in situ, esa cocina que uno ve, esa cocina transparente que se puede oler y ver la manera en que están cocinando los alimentos. Y dos, la atención. Olvídese de esos casinos con mala cara, con olor a cloro, que da una lata ir a almorzar a la hora de colación. Aquí hay casinos donde la atención es lo primordial. Tengo un buen momento y además almuerce como en casa. Master Cook Casino. Renato, dos cositas a propósito de tu libro. ¿Te costó el no seguir haciendo clases? ¿Te costó el aula, como leía por ahí? Y quiero entender por qué es tan grave que escribiste que te costó el seguir haciendo clases en la Universidad de Chile. Bueno, en primer lugar, yo gané mi cátedra legalmente mientras era diputado. Por ende, era una cátedra ad honorem, yo no cobraba sueldo, porque no se puede tener dos sueldos en el Estado. Mm. Y fue ad honorem hasta el final, hasta que me echaron. Por ende, echaron a un profesor que no cobraba, para que agarremos un contexto, digamos, y me acusaron de no trabajar más encima. Una persona que iba gratis a trabajar, te acusan de no trabajar. ¿Qué es lo grave del libro? Bueno, que Pablo Ruiz Tagle, el decano de la facultad, Fernando Atria, el principal intelectual que nos hemos referido ahora, ¿verdad? Inspirador de estas ideas liberacionistas teológicas católicas del Frente Amplio y un jesuitismo eh, nauseabundo, ¿verdad? De otra época, naftalínico. Enrique Barros, principal litigante del país, Lucas Sierra, ex miembro del Centro de Estudios Públicos y otros más, son discípulos de Antonio Bascuñán Valdés, el conde de Zapallar. Y Antonio Bascuñán Valdés fue el primer decano designado por Augusto Pinochet en la Facultad de Derecho en el 74 y se exoneraron a cerca de 40 profesores de diversos ramos, especialmente de izquierda, radical y demócrata cristiano, y nunca se dio una explicación de eso. ¿Por qué se usó la dictadura para exonerar gente de la Facultad de Derecho? Y resulta que ahora sus discípulos, los discípulos de este hombre, son los principales activistas contra la constitución de Pinochet. Fernando Atria, Pablo Rustal, entre otros. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán, es nieto del conde de Zapallar, es hijo de Soledad Bascuñán Rodríguez. Y Antonio Bascuñán Rodríguez, que es el tío del alcalde de Zapallar, es uno de los penalistas más reconocidos del país, un gran informante en derecho, ha ganado mucho dinero con eso, y actualmente es socio del estudio VACS, V-A-C-S, donde litiga Alejandro Aguad, por ejemplo, que lleva la causa de Doppelberg, que está preso, y son los abogados, para que tú te enteres, a través de Miguel Schurman, de Fernando Atria, Jaime Baza y Giorgio Jackson. Por ende, esta boleta que a mí me la pasan en diagonal, ¿verdad? Políticamente, académicamente, porque el libro les pega donde les duele, que es que tanto se quejan contra Pinochet, tanto hablan contra el pinochetismo, y resulta que ellos son admiradores. Le hicieron un libro en homenaje, Nicole, de 700 páginas,
a el primer decano designado por Pinochet. Claro, cruzaste el Rubicón, Renato, tocaste a Pinochet, que lo han utilizado a esta altura, finalmente termina siendo una figura utilizada para poder tener identidad, para poder tener a un enemigo, un contrario, parece, ¿no? Con muy poca convicción. Así funciona Atria. Atria posiciona un enemigo que te va construyendo una militancia de jovencito, sobre todo jovencito, 19, 20, 21 años, que se exacerban en esta militancia contra una persona. O sea, me tocó a mí, o sea, Fernando Atria tuvo 6, 7 meses de una exacerbación violenta en contra mía, que dado que yo respondí, terminamos en un entrevero público, pero hay muchas personas que no le responden, y él funciona sistemáticamente contra Hugo Herrera, contra Daniel Mansuy, contra el propio Ruiz Tagle, ahora están abuenados, pero han tenido unas guerrillas bien insólitas. Son personas muy agresivas estas. Por eso mi generación es tan agresiva políticamente, ¿te das cuenta? Porque vimos en los patios cómo se enfrentaban estos tipos. Renato, entiendo que vas a escribir otro libro. Y está casi escrito ya. ¿Puedes contarlo o No, lo no vas a puedo. contar más adelante? Editorial Planeta me coloca una cláusula para que no vaya por los medios de comunicación a contar lo que no ha sacado. ¿Cuándo sale? Yo creo que puede ser mayo del 2025, por ahí. También va a ser una especie de continuidad de Lobo Feroz, El Patio del Poder. Tú has escrito otros libros, pero me refiero a propósito de las redes de poder en Chile O y el sea, Estado. claro, trata sobre Chile, pero ya fuera de la Facultad de Derecho. O sea, estoy tratando de mejorarme de eso. Difícil con Boric todos los días en la tele. Me imagino, ahora el libro, El Patio del Poder, yo lo busqué antes de la entrevista para él. En alguna librería ya no está, pero en otras sí, lo siguen vendiendo. Se Sí, han porque hecho nuevas vamos en la ediciones. cuarta edición ya. Sí. Sí. Que se acaba y lo reponen. Renato, para terminar, en el caso de Hermosilla, porque lo van a formalizar a él, a Villalobos también, este miércoles, ¿tú crees que cae alguien más o va a quedar ahí nomás, en este círculo? ¿Tú crees que No, hay mi impresión es interés? que hay un plan ya de contingencia muy claro en los medios de comunicación y entre los abogados para circunscribir esto a esos casos simplemente, porque si esto continuara podríamos estar en una debacle de los estudios jurídicos. O sea, hay una práctica que cuidar, pues compañera, Claro, colega. ¿Ah? me imagino que es parecido a lo que pasó con Sokimich, por las boletas y la factura ideológicamente falsa. Tenía que quedar, en algún minuto había que contener la inundación, ¿no es cierto? Así es. Renato Garín, abogado, exdiputado, ex constituyente. Renato, no, puros ex, todo ex, no, pues escritor en el presente, es un profesor y es abogado, no es ex abogado. Así que, Renato Garín, muchísimas gracias por ser tan honesto también en contestar y no cuidarte en tus palabras, porque de esa manera se pueden hablar las cosas, porque si no, si estamos siempre cuidándonos, ¿cómo conocemos la verdad o parte de la verdad? Que tenga un muy buen día y felicitaciones por el libro. Yo estoy recién empezando a leerlo, pero es un tema que en Chile nadie quiso escarbar nunca. Y es necesario también para comprender cómo nos movemos y dónde nos estamos moviendo. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gran saludo. Chao, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. NicolePeriodista Chile @gmail.com y me siguen apoyando a Patreon, a mí, a mi equipo y al programa. Muchísimas gracias. Nos vemos.